¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver el último tema de la serie de histología de primer bloque. Para el segundo bloque empezaremos con un poquito de problemas, ya que no tengo aún un video preparado para ese bloque, pero bueno, ya veremos cómo se va adaptando esto y si me da tiempo de hacer videos o si nos esperamos hasta el repaso final. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con este tema, que es el tejido óseo. Un tema que al inicio es un poquito difícil imaginar la estructura o la conformación tridimensional del hueso, pero una vez que abarcamos bien y completo el tema, ya no es muy complicado estudiar este tipo de tejido. Para empezar, el hueso es un tejido conjuntivo especializado que tiene una matriz extracelular calcificada y células. Esto es lo que lo hace único a otros tipos de tejidos. El tejido óseo es una estructura dinámica, es decir, está en constante recambio. No tenemos el mismo hueso hoy que tuvimos hace 30 días o que tuvimos hace 3 años. Sus funciones son las siguientes: apoya y protege órganos, actúa como palanca para los músculos, almacena el 99% del calcio corporal y contiene a la médula ósea, que es tejido hematopoyético. El hueso está recubierto por una membrana llamada periósteo en toda su superficie externa, excepto donde está la articulación, es decir, donde está el cartílago articular. El periósteo va a estar formado por un tejido conjuntivo denso fibroso en su parte externa, y en su parte interna van a haber células osteoprogenitoras, también llamadas osteógenas. La cavidad central del hueso está recubierta por otra membrana llamada endostio, que va a estar formado por una monocapa de células osteoprogenitoras y osteoblastos. La matriz extracelular, como ya lo había mencionado, está calcificada, se conforma con fibras y sustancia fundamental, que ya vimos en el video de tejido conjuntivo. Las fibras que constituyen principalmente el hueso van a ser fibras de colágeno de tipo 1. La sustancia fundamental que forma la matriz extracelular es abundantemente conformada por proteoglicanos. Recordarán esa estructura proteica principalmente con algunos derivados de carbohidratos, que entre ellas van a encontrar el sulfato de condroitín y el sulfato de queratán, estos dos proteoglucanos. Otras moléculas que vamos a encontrar en la matriz extracelular van a ser glucoproteínas como la osteonectina, la osteocalcina, la osteopontina y la cieloproteína ósea. Las células del hueso. El hueso va a estar formado por muchas células. Aquí solo vamos a ver la generalidad de esto, para después abordar a profundidad cada una de las células. Las células osteoprogenitoras son las células que se van a diferenciar en osteoblastos. Los osteoblastos se van a encargar de sintetizar matriz, y una vez que los osteoblastos se rodean de matriz, estos se inactivan y en su estado inactivado se conocen como osteocitos. Los espacios que ocupan los osteocitos se van a denominar lagunas, y las células especializadas en la resorción ósea, que son células gigantes multinucleadas, van a ser denominadas osteoclastos, que van a ser células que se van a derivar de la médula ósea y que, como les mencioné, se van a encargar de resorción y remodelamiento óseo. Para el estudio del hueso histológicamente vamos a encontrar dos tipos de corte: el corte descalcificado, en el cual se van a eliminar las sales y se van a deformar los osteocitos, y los cortes lijados, en el cual se van a apreciar mejor los osteocitos, sin embargo se van a llenar las lagunas y los canalículos con desechos óseos. El hueso de por sí es un tejido muy difícil de estudiar. Es un tejido que es difícil estudiar su histología más que con microscopios especiales o con personas que realmente tienen una muy buena práctica en lo que es la técnica histológica. El hueso va a tener componente orgánico e inorgánico. Empezamos viendo el componente inorgánico. El componente inorgánico va a constituir el 65% del peso seco del hueso, es decir, de la composición sólida del hueso. Se va a integrar sobre todo con calcio y fósforo, además de algunas otras moléculas como bicarbonato, citrato, magnesio, sodio y potasio.
El calcio y el fósforo van a existir en una forma muy particular denominada cristales de hidroxiapatita. Recuerdo que una maestra en algún momento en el que yo cursé histología nos dijo: si saben escribir la fórmula de hidroxiapatita les subo un punto en el examen. Obviamente nadie había leído cuál era la fórmula y es difícil acordarse y la verdad no tiene mucho sentido aprenderla. Estos cristales van a estar dispuestos en una forma ordenada a lo largo de fibras de colágena de tipo 1. Los iones de la superficie de los cristales van a atraer el agua y van a formar una cubierta de hidratación que va a permitir un intercambio de iones con el líquido extracelular. La dureza y fuerza del hueso se debe a la conjunción de cristales de hidroxiapatita con colágena. Por otro lado, el componente orgánico del hueso va a constituir el 35% del peso seco y va a ser sobre todo fibras de colágena de tipo 1. Estas fibras van a estar dispuestas en enlaces grandes muy enlazados en el plano transversal. Además de esto, el componente orgánico va a poseer glucosaminoglucanos sulfatados. La matriz es acidofílica por la alta cantidad de colágena y en el componente orgánico vamos a encontrar disueltas moléculas como la osteocalcina, que se va a unir a la hidroxiapatita, la osteopontina, que se va a unir a hidroxiapatita pero también a integrinas de osteoblastos y osteoclastos, y ambas glucoproteínas van a ser sintetizadas gracias a la vitamina D. Células del hueso. Como les mencioné, vamos a tener 4 tipos de células, las cuales ahora sí las vamos a estudiar en detalle. Las células osteoprogenitoras derivan de mesénquima. Se dividen por mitosis y, como les mencioné, están en la capa celular interna del periósteo como un recubrimiento de los sistemas haversianos y el endostio. Ahorita vamos a ver qué son los sistemas haversianos. En condiciones bajas de oxígeno, estas células se pueden diferenciar en células condrógenas. De hecho, a la hora de estudiar hueso encontramos muchas similitudes con cartílago, ya que su formación es un tanto similar, más no igual. Las células osteoprogenitoras tienen forma de huso e incluyen un núcleo oval de tinción pálida. Su citoplasma escaso de tinción pálida muestra retículo endoplásmico rugoso escaso y un Golgi mal desarrollado. Estas células osteoprogenitoras son más activas durante el crecimiento óseo intenso y después disminuyen su actividad con el paso del tiempo. Los osteoblastos derivan de las células osteoprogenitoras y se desarrollan bajo la influencia de BMP y el factor de crecimiento transformante beta. Sintetizan los componentes proteicos orgánicos de la matriz ósea, incluidos la colágena de tipo 1, proteoglucanos y glucoproteínas. Producen el ligando de Rank, ese Rank L del cual vamos a hablar posteriormente, que interviene en la resorción ósea. Además de esto, los osteoblastos producen osteocalcina, que va a ayudar a la mineralización, osteopontina para sellado entre osteoclastos y el compartimiento subosteoclástico, osteonectina, que está relacionada también con la mineralización al igual que la osteocalcina, y cialoproteína ósea, que va a unir osteoblastos con la matriz. Los osteoblastos los vamos a encontrar en la superficie del hueso en una disposición parecida a células cuboidales o cilíndricas, como una especie de epitelio, pero obviamente no son de naturaleza epitelial. Los osteoblastos poseen organelos polarizados de tal manera que el núcleo está lejos de la región de actividad secretora, con material precursor de matriz. Esto se va a teñir con la tinción de Paz-Schiff. Muestran retículo endoplásmico rugoso abundante, además de un Golgi bien desarrollado por la alta cantidad de síntesis de proteínas que produce, además de que posee múltiples vesículas secretoras que contienen material floculento que vamos a ver a la hora del remodelado óseo. Estos osteoblastos emiten prolongaciones cortas que hacen contacto con las de osteoblastos próximos y también prolongaciones largas que entran en contacto con la de los osteocitos. Su membrana es rica en una proteína llamada fosfatasa alcalina. Cada vez que la célula va produciendo matriz, llega un momento en el que hay una cantidad grande de matriz a su alrededor, que la célula se vuelve inactiva por un proceso desconocido y se va a denominar osteocito. Y el espacio que ocupa dentro de este lago de matriz pues se va a conocer como laguna. La mayor parte de matriz se va a calcificar y el osteoide es una capa no calcificada delgada que separa el osteoblasto
u osteocito de la matriz calcificada. Entonces, si le preguntan ¿cuál es la capa no calcificada que separa osteoblasto de matriz?, la respuesta es osteoide. Las células de recubrimiento óseo son aquellos osteoblastos de superficie que pasan a un estado de inactividad, y estos pueden reactivarse dependiendo del momento fisiológico en el que estemos. Los osteoblastos tienen receptores para hormona paratiroidea, y a la respuesta de esto va a producir el ligando de osteoprotegerina, que va a inducir la diferenciación de osteoclasto, es decir, el ligando de osteoprotegerina va a llegar a un receptor en los osteoclastos que van a hacer que se aumente la expresión del ligando de Rank, que va a ayudar a la resorción ósea. Además de esto, los osteoblastos, por medio de la hormona paratiroidea, estimula el factor estimulante de osteoclastos, una molécula independiente para el desarrollo de osteoclastos. Los osteocitos son células óseas maduras que se alojan en las lagunas dentro de la matriz ósea calcificada. Existen de 20 a 30.000 por milímetro cúbico de hueso, entonces ya se imaginarán lo abundante de estas células. Hay espacios estrechos entre ellos que se denominan canalículos, que van a alojar las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos y que van a ayudar a formar uniones de intersticio, es decir, uniones que están formadas por gap, para paso de iones y moléculas pequeñas entre las células. Se ajustan los osteocitos a la forma de sus lagunas. Morfológicamente, el osteocito tiene un núcleo aplanado con citoplasma escaso, poco retículo endoplásmico rugoso y un Golgi reducido. Secretan sustancias necesarias para conservar el hueso. O sea, son células que no producen matriz, pero sí producen sustancias que se encargan de conservar hueso. Por medio de la mecanotransducción, responden a estímulos que causan tensión en el hueso y se libera AMP cíclico, osteocalcina y el factor de crecimiento similar a insulina. Este lo verán después, ahorita tal vez no sabían qué significaba IGF. El intervalo entre plasmalema del osteocito, es decir, entre su membrana y las paredes de las lagunas y canalículos, se va a denominar espacio periosteocítico. Aquí vemos una imagen del osteocito, vemos el núcleo aplanado, vemos una célula con poco citoplasma que tiene Golgi y retículo endoplásmico rugoso, aunque es más característico la presencia de estos en un osteoblasto. Los osteoclastos. Los osteoclastos van a producirse a partir de células de la médula ósea. Tienen receptores, entre ellos se encuentran factor estimulante de osteoclastos, el factor estimulante de colonia 1, el receptor para osteoprotegerina y calcitonina. Su función es resorber el hueso, es decir, participan en la resorción ósea, son los protagonistas de ese proceso. Los osteoclastos son células derivadas o parecidas a macrófagos. Son células multinucleadas, grandes, móviles, con un diámetro de 150 micrómetros. Para una célula pues eso es muy grande. Contienen hasta 50 núcleos y tienen un citoplasma acidófilo. Ocupan estos osteoclastos depresiones llamadas lagunas de Hauship, que van a identificar lo que son las zonas de resorción ósea. Aquí vemos la imagen de un osteoclasto típico. Vemos que en su membrana posee un intercambiador de bicarbonato cloro que ayuda a que entre bicarbonato y este se divida en agua y CO2 o en ácido carbónico. El ácido carbónico, que es ese H2CO3, va a dividirse y va a formar protones y bicarbonato. Los protones van a llegar a lo que es la laguna en la que están y van a acidificar el medio, por lo que van a estimular que las enzimas lisosómicas que vienen del otro lado actúen y puedan llevar a cabo la resorción ósea. Vamos a estudiar las regiones del osteoclasto. Son 4 principalmente, que es la zona basal, que está localizada en la parte más alejada de la laguna de Hauship. El borde en cepillo, que va a ser la porción de la célula que va a participar en la resorción del hueso y cuyas prolongaciones se proyectan al compartimiento subosteoclástico. La zona clara es la región de la célula que rodea inmediatamente la periferia del borde en cepillo. Posee un anillo de actina que va a ayudar a integrinas de
de la membrana plasmática de la zona clara a conservar el contacto con la periferia ósea de la laguna de Hauship. Y la membrana está aplicada de modo tan estrecho al hueso que forma una zona de sellado. El compartimiento es como cuando sellan al alto vacío. La zona vesicular va a poseer, como su nombre lo indica, numerosas vesículas endocíticas y exocíticas que van a transportar enzimas lisosómicas y metaloproteinasas que van a ayudar a la resorción ósea. Esta zona vesicular la vamos a encontrar entre la zona basal y el borde en cepillo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la resorción ósea? Una vez que llega el ligando de Rank y todo lo que les voy a explicar ahorita, va a pasar esto. La anhidrasa carbónica va a catalizar la formación de ácido carbónico que se forma a partir del agua y el CO2, como ya les había explicado. El ácido carbónico se va a disociar en protones y bicarbonato. Los iones bicarbonato cruzan el plasmalema y entran en los capilares vecinos. Sin embargo, las bombas de protones ayudan a que se transporte activamente protones al espacio subosteoclástico y van a acidificar el medio. A partir de esto, los osteoclastos van a secretar hidrolasas lisosómicas y metaloproteinasas como la colagenasa o la gelatinasa, que van a ayudar a que se pueda resorber el hueso. Ahora, ¿cómo se produce esto? ¿Por qué se produce esto? Tenemos un osteoclasto inmaduro, el cual va a ser estimulado por osteoprotegerina, que se acordarán es producida por los osteoblastos, y que hacen que la osteoprotegerina, que es la OPG, llegue a una célula estromal, y esta célula estromal va a ayudar a que el ligando de Rank estimule a un osteoclasto inmaduro para que lleve a cabo lo que es la resorción ósea. Aquí se torna interesante porque los estrógenos se dice que evitan que el ligando de Rank se pegue al receptor Rank y por lo tanto se lleva a cabo resorción ósea. Entonces, ante una disminución de estrógenos, como en el caso de la menopausia, pues aumenta la resorción ósea, y este es el origen fisiopatológico de la osteoporosis. Este es un breviario cultural, pero fisiopatológico, muy interesante a la hora de ver el hueso. Existen 3 hormonas que son protagonistas en lo que es el funcionamiento del hueso, que es la paratormona producida por la paratiroides, la calcitonina y la vitamina D. La paratormona se estimula para aumentar los niveles de calcio en suero, es decir, la paratormona va a estimular la resorción ósea. La calcitonina entra en función cuando queremos disminuir los niveles de calcio. Pero es interesante eso, y la calcitonina ahora ha vuelto a tomar protagonismo, ya que antes se creía que la calcitonina era aquella molécula que disminuía esencialmente los niveles de calcio en suero. Sin embargo, se ha visto que en animales en los que se les quita la calcitonina, siguen teniendo la capacidad de disminuir los niveles de calcio cuando se les mete una dosis de calcio en suero. Por lo tanto, tal vez la calcitonina no es un protagonista a la hora de la fisiología del hueso. ¿De acuerdo? Y la vitamina D, como sabrán, ayuda a que el calcio se fije al hueso, ayudan a que se reabsorba de nuevo calcio en el riñón y ayuda a la absorción de calcio a nivel intestinal. Esto lo verán mucho más a fondo a la hora de ver este sistema endocrino o fisiología en el segundo año. Sin embargo, pues ahorita es para que entren en contexto de lo que estamos hablando. Una vez que ya estudiamos las células del tejido óseo, vamos a hablar ahora de la estructura. Primero empezando con algo que ya vieron en anatomía y que ya lo dominan a la perfección y que ya sacan 10 si se les pregunta esto, es cómo se clasifican a los huesos en largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Recordarán que los largos tienen una diáfisis entre las dos cabezas y su eje longitudinal es mayor que su eje axial. Los huesos cortos tienen el mismo ancho que el largo, los planos son delgados y semejantes a una placa, los irregulares pues no hay que tener mucho ingenio, tienen una forma irregular, y los sesamoideos son aquellos huesos que están dentro de tendones y que van a ayudar a que la mecánica del movimiento muscular se lleve a cabo con mayor eficacia. Ahora, a la observación macroscópica del hueso, tenemos que
podemos dividir al hueso en hueso compacto, que es muy denso, y en hueso trabecular o esponjoso, que es poroso. Típicamente el hueso esponjoso o trabecular posee, como su nombre lo indica, trabéculas óseas ramificadas y espiculadas que sobresalen de la superficie interna del hueso compacto hacia la cavidad medular y se localiza principalmente en las epífisis óseas, como lo veremos ahorita. En el hueso esponjoso, ojo, no hay sistemas haversianos, solamente hay láminas dispuestas en un modo irregular. Estas poseen lagunas que alojan osteocitos nutridos por difusión. La médula ósea que podemos encontrar dentro de los huesos se puede dividir en médula ósea roja y médula ósea amarilla. Recordarán que la médula ósea roja es activa y está produciendo células sanguíneas, y la médula ósea amarilla es altamente rica en tejido adiposo. Aquí tenemos una imagen de lo que es la estructura anatómica de un hueso. Vemos cómo está ahí la epífisis, la metáfisis, la línea epifisiaria, la superficie para el cartílago articular, que recordemos no tiene periósteo, la diáfisis, tenemos por abajo igual la metáfisis y la epífisis. Aquí vemos un hueso de tipo esponjoso, la epífisis. Vemos cómo se alcanzan a ver bien los espacios entre cada uno de las trabéculas donde está alojada la médula ósea. La diáfisis está recubierta en su totalidad por periósteo, excepto en las zonas donde se insertan tendones y músculos, así como donde se inserta el cartílago articular en las epífisis, pues en la diáfisis no hay periósteo donde se insertan tendones y músculos. Tampoco hay periósteo, como les mencioné, en la zona de cartílago articular ni en huesos sesamoideos. El periósteo, como les dije en la primera diapositiva, está formado por tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso y no calcificado. El periósteo se va a insertar al hueso mediante unas fibras denominadas fibras de Sharpey y posee dos capas, la externa y la interna. La externa ayuda a distribuir los vasos y nervios, y la interna posee a las células osteoprogenitoras y osteoblastos. Típicamente un hueso plano tiene dos tablas, las cuales son externa e interna, y entre ellas un espacio de tejido esponjoso denominado diploe. Por ejemplo, este es el cráneo, ¿no? Suponiendo que es un hueso plano. Bueno, sí es un hueso plano, pero suponiendo que este rectángulo somero es un cráneo, ¿no? Tiene el diploe, que está en el centro, que es tejido esponjoso. Tiene la tabla externa y la tabla interna. En el caso de que fuera interna la parte de arriba, lo que está abajo de ella sería la dura madre. Y en la tabla externa por fuera estaría el periósteo. Típicamente, y para el estudio microscópico del hueso, lo podemos dividir en primario y secundario. El primario es un hueso inmaduro, que es el que se va a desarrollar en el feto y que está constantemente en reparación ósea. Tiene osteocitos en abundancia, haces irregulares de colágena, tiene un contenido mineral menor que el hueso secundario. Y por otro lado, el hueso secundario es un hueso maduro, tiene láminas paralelas o concéntricas, los osteocitos están dispersos en sus lagunas a intervalos regulares, y los canalículos van a unir a las lagunas contiguas entre sí por medio de las uniones intersticiales ya mencionadas. Los sistemas laminares del hueso compacto lo dividimos en 4: láminas circunferenciales externas, internas, osteonas y las láminas intersticiales. Las láminas circunferenciales las dividimos en externas e internas. Las externas están arriba del periósteo y están en contacto con las fibras de Sharpey, y las internas van a ser análogas a las externas, pero no son tan extensas, y circundan por completo a la cavidad medular. Se extienden trabéculas de hueso esponjoso de las láminas circunferenciales internas hacia la cavidad medular. Ahora vamos a ver los tan mencionados sistemas de canales haversianos, o también llamados osteonas. Cada uno de estos sistemas va a estar compuesto por cilindros de láminas dispuestos de forma concéntrica alrededor de un espacio vascular conocido como canal haversiano. Cada osteona o canal haversiano está limitado por una línea de cementación delgada compuesta por sustancia base calcificada con una cantidad escasa de fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se adecuan a una estructura helicoidal alrededor del canal haversiano.
Cada canal está recubierto por una capa de osteoblastos y células osteoprogenitoras y aloja unas neurovascular. Los canales haversianos están unidos entre sí por medio de los conductos de Volkmann. Ahora, para finalizar con el estudio de las láminas, tenemos las láminas intersticiales, que van a ser remanentes de ostionas que permanecen como arcos irregulares de fragmentos laminares y están rodeados también por la línea de cementación. Aquí vemos la estructura del hueso, vemos el endostio y la lámina circunferencial externa, ¿no?, que está en contacto con el periostio. Entre ellos van a estar las ostionas, que son todas esas estructuras concéntricas, y en cada una va a estar un canal haversiano donde va a estar localizada la arteria ostional, y estas arterias van a estar unidas entre sí por medio de los canales de Volkmann dentro de la estructura del hueso. Generalmente esto no tiene mucho conflicto, por eso les digo que una vez entendiendo bien cómo funcionan las láminas, esto no tiene mayor chiste. Aquí hay una imagen de un hueso inmaduro versus un hueso maduro. El hueso maduro está totalmente calcificado, a diferencia del hueso inmaduro, que contiene una mayor cantidad de componente orgánico. La disposición de las células, aquí la tienen. Vean cómo están las células osteoprogenitoras y los osteoblastos por debajo en la capa interna del periostio. Tenemos osteoblastos en todo lo que es el hueso, y tenemos a los osteoclastos llevando a cabo actividad de resorción ósea. La histogénesis del hueso. La histogénesis del hueso se va a llevar a cabo por dos procesos: el desarrollo intramembranoso y el desarrollo endocondral. La formación intramembranosa se va a llevar a cabo en huesos planos. Ocurre en tejido mesenquimatoso muy vascularizado, cuyas células entran en contacto entre sí a través de prolongaciones largas. Hay un centro primario de osificación en el cual las células mesenquimatosas se diferencian en osteoblastos, que producen la matriz ósea y forman una red de espículas y trabéculas, cuyas superficies pueblan estas células. Las fibras de colágeno espiculadas y trabeculadas están orientadas aleatoriamente en este tipo de osificación. Después de formarse el osteoide, sigue con rapidez la calcificación y los osteoblastos se convierten en osteocitos. Las prolongaciones de estos osteocitos, que van por los canales, quedan rodeadas por el hueso en formación y se forman lo que son los sistemas de canalículos óseos ya previamente mencionados. A medida que se establece la red de trabéculas similares a una esponja, el tejido conjuntivo vascular en sus intersticios se transforma en médula ósea. La adición de trabéculas a la periferia incrementa el tamaño del hueso en formación, y los huesos más grandes tienen varios centros de osificación. Las fontanelas representan centros de osificación que no se fusionaron antes del nacimiento y que son puntos ideales para que el ginecólogo sepa en qué disposición viene el recién nacido. Las regiones de los tejidos mesenquimatosos que permanecen sin calcificar se diferencian en el periostio y en el endostio. Aquí vemos una imagen de lo que es una mandíbula en un proceso de osificación intramembranoso. Vemos una tensión de HIE, en el cual se aprecian espículas de varios tamaños y formas que van a formar lo que posteriormente va a ser la mandíbula. La formación endocondral se forma en la mayor parte de los huesos largos y cortos del cuerpo y se desarrolla por formación de tipo endocondral. Ocurre en varias fases, aunque reconocemos tres principalmente: formación de un modelo miniatura de cartílago hialino, crecimiento continuo del modelo que sirve como andamio estructural, y la resorción final y sustitución por hueso. Aquí vemos una imagen de un hueso en el cual se aprecia el cartílago calcificado de color azul. Es una tinción de Mallory-Hassan, y en la cual vemos como alrededor de esta pues ya empieza a haber material calcificado. Los fenómenos del centro primario de osificación, vamos a reconocer varios pasos. El primero de ellos es la vascularización del pericondrio en la membrana media de la diáfisis. La vascularización convierte el pericondrio en periostio y las condrógenas en células osteoprogenitoras. Los osteoblastos secretan matriz y forman un collar óseo subperióstico de hueso primario en un proceso de formación intramembranosa.
Una vez de esto, los condrocitos dentro del núcleo de la diáfisis se van a hipertrofiar, mueren y degeneran, y la presencia de periósteo y hueso evita que la difusión de nutrientes llegue a los condrocitos, y es por esto que mueren. 4. Osteoclastos graban agujeros en el collar óseo subperióstico y permiten la entrada de yemas osteógenas. Las células osteoprogenitoras y capilares entran por los agujeros e invaden el molde de cartílago, que ahora se calcifica y comienza a elaborar la matriz ósea. Formación de complejo de cartílago y hueso calcificado. Como les mencioné en la imagen del hueso, el cartílago calcificado va a teñir de azul y el hueso de color rojo, una vez que ya está calcificado. Los osteoclastos inician resorción de complejo cartílago-hueso calcificado y aumenta la cavidad medular. El engrosamiento del collar óseo subperióstico comienza a crecer hacia las epífisis o con dirección a las epífisis y reemplaza por completo el cartílago diafisiario por hueso. Con respecto a los fenómenos del centro secundario de osificación, vamos a encontrar 3 pasos principales. Como les mencioné, se inicia osificación en epífisis, de la misma forma que en el centro primario, pero no hay collar óseo. Esa es la diferencia clave entre primario y secundario. Los osteoblastos depositan matriz ósea en el esqueleto de cartílago calcificado. Paso número 2, hay un crecimiento de hueso en la placa epifisiaria. Permanece la superficie articular cartilaginosa del hueso. Persiste la placa epifisiaria. Pero además de esto se va a agregar hueso en el extremo diafisiario de la placa. Y el tercer paso, se continúan estos procesos hacia la epífisis y la diáfisis. El hueso tiene 2 crecimientos, longitudinal y el crecimiento a la anchura. ¿Okay? El crecimiento longitudinal es el crecimiento que alarga el hueso y que depende de la placa epifisiaria. Los condrocitos de la placa epifisiaria proliferan e intervienen en el proceso de formación endocondral del hueso, y la proliferación ocurre en la superficie epifisiaria y la restitución del hueso se lleva a cabo en el lado diafisiario de la placa. Vamos a ver las áreas de la zona epifisiaria, que se reconocen 5, o del disco de crecimiento, también lo pueden encontrar así, que es la zona de cartílago de reserva, en el cual los condrocitos están distribuidos al azar con una matriz activa en términos mitóticos. Zona de proliferación, en el cual los condrocitos ahora sí se alinean, se forman en hileras de células isógenas que siguen en paralelo el crecimiento del hueso. La zona de maduración e hipertrofia, en el cual los condrocitos maduran, se hipertrofian y acumulan glucógeno. La zona de calcificación, en el cual las lagunas se tornan confluentes, mueren los condrocitos hipertrofiados y se calcifica la matriz del cartílago. Y para finalizar, la zona de osificación, en el cual las células osteoprogenitoras invaden el área y se diferencian en osteoblastos que van a empezar a sintetizar la matriz. Aquí vemos la imagen de las zonas del disco de crecimiento, que es la zona de reserva de cartílago, con la disposición aleatoria. La zona de proliferación, en el cual están los condrocitos alineados perfectamente. La zona de cartílago calcificado, o zona de maduración de hipertrofia, la zona de maduración de hipertrofia, en el cual los condrocitos crecen, y la zona de cartílago calcificado, en el cual los condrocitos ya murieron. Y al final, la zona de resorción o zona de calcificación, en el cual ya los osteoblastos están sintetizando la matriz. El crecimiento de la anchura del hueso ocurre por el crecimiento aposicional, algo muy parecido a lo que es el cartílago. Proliferan y se diferencian las células osteoprogenitoras de la capa osteógena del periósteo en osteoblastos que van a elaborar matriz en superficie subperióstica. Durante el crecimiento y desarrollo óseo, la resorción del hueso es tan importante como su depósito. Para la calcificación del hueso tenemos 2 teorías, una de la nucleación y otra teoría que le llaman teoría vesicular. La teoría de nucleación heterógena es aquella que señala que las fibras de colágena son sitios de nucleación, es decir, donde hay aglomeración de solución metaestable de calcio y fosfato, y por lo tanto ahí se inicia la cristalización del hueso. Y la teoría número 2 es la que habla de las vesículas, que ya les había mencionado dentro de la matriz osteoide, en el cual los osteoblastos liberan las vesículas con una alta concentración de calcio y fósforo, y estas se van a depositar como cristales de hidroxiapatita con una posterior mineralización. La remodelación ósea depende mucho de la edad. En una persona joven el desarrollo va a estar mucho mayor que la resorción. En una persona adulta promedio el desarrollo va a estar igual que la resorción,
y en una persona adulta mayor el desarrollo va a estar menor que la resolución. Y los factores intermediarios a esto, como ya los había mencionado, interleucina 1, osteoprotegerina, el ligando de osteoprotegerina y el factor de crecimiento transformante beta. Aquí vemos en esta imagen solamente cómo se van acumulando las capas de calcificación durante el remodelado óseo, y aquí la teoría de las vesículas, la segunda teoría que vimos, en el cual hay un depósito por las vesículas y se van depositando en dirección hacia la epífisis. Para finalizar este tema, vamos a ver rápidamente la reparación de un hueso ante fractura, que va a incluir un proceso de formación intramembranosa y endocondral. Son 8 pasos, o así lo divido yo, más que nada, que es: el primero es la formación de hematoma e inflamación, el segundo es formación de tejido de degranulación por fibroblastos y capilares que invaden el coágulo, el 3 es la formación de un callo interno de trabéculas ósea, el cuarto es una formación de células osteoprogenitoras por incremento de actividad mitótica, el 5 es la formación de un collar externo, el 5 y el 6 es la formación de un collar externo dispuesto al inicio por un collar de 3 capas bien diferenciadas, que son una capa de hueso nuevo adherida al fragmento, una capa intermedia de cartílago y una capa osteógena superficial, que al final se van a fusionar y van a formar el callo externo. Y el paso número 7 es que la matriz de cartílago adyacente se calcifica y se sustituye por hueso esponjoso. Y el 8 es que una vez que pasa esto se sustituye todo el cartílago que se formó por hueso primario mediante formación endocondral. El primer hueso que se elabora contra el hueso lesionado se desarrolla por formación intramembranosa y las nuevas trabéculas se adhieren con firmeza al hueso lesionado o muerto. En esta imagen vemos cómo se lleva a cabo el proceso de reparación del hueso, con la formación del hematoma, la formación del primer centro de dosificación, un crecimiento hacia la placa epifisiaria con formación de un segundo centro de dosificación y por último un proceso de irrigación e inervación a la nueva zona formada. Y bueno, con esto terminamos el tema. Espero que les haya gustado el video. Es un tema que realmente hay que ver varias veces para entenderlo bien, ya que al inicio son un poco complicado tanto términos de canales javersianos, conductos de Boltzmann, osteonas, espacio subperióstico. A veces uno se conflictúa en eso, pero una vez dominado, esto no se les va a olvidar y va a quedar ahí para siempre, ¿de acuerdo? Bueno, espero que se le estén pasando muy bien, estudien mucho para su examen, nos andamos viendo pronto. El domingo les subo el video de las respuestas con un breve repaso de histología de todo el bloque, estén pendientes, ¿de acuerdo? Espero que si les gustó le den like, se suscriban, compartan este video para sus amigos del grupo, de otros grupos o de donde quieran, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme, chao.